Ok, perfecto. Pues buenos días, agradezco su puntualidad. Como parte del, del programa de capacitación, este mes vamos a hablar sobre lo que son los trabajos en alturas, ¿sí? Esto también con el propósito, pues se viene parte del mantenimiento. En el mantenimiento tenemos ciertas actividades que abarcan los trabajos en alturas, ¿no? O sea, los trabajos abarcan desde el uso de andamios, subir a plataformas, trabajos en la línea, por ejemplo, en especial en este caso para Ego. Aquí los trabajos en la subestación, limpiezas en mantenimiento en transformadores, en interruptores, en TPs, ¿no? Inclusive se utilizan escaleras para llegar a los gabinetes, ¿no? Mientras se realizan las actividades de mantenimiento, ¿va? Bueno, como objetivo, pues es conocer los riesgos y las medidas a implementar para evitar los accidentes durante la realización de los trabajos en alturas, así como identificar la aplicación a los trabajos en alturas, la aplicación, a los campos de aplicación para los trabajos en alturas, escaleras y andamios, ¿no? Hay tres procedimientos de acto que son los que nos dan la pauta para establecer las medidas de seguridad para realizar trabajos en alturas, que los vamos a revisar de manera rápida. Pero antes de empezar con esto, pues es importante que nosotros sepamos cómo funciona más o menos o qué es lo que pasa cuando tenemos una caída, ¿no? Cuando en un segundo, si nosotros llegáramos a caer, recorremos aproximadamente 10 metros, ¿no? 9.81, ¿sí? Redondeando, nuestro tiempo de reacción va a ser más o menos de 0.2 segundos, ¿sí? En ese tiempo es lo que nosotros tardaríamos en darnos cuenta que estamos cayendo, ¿vale? Para ese tiempo, nosotros, redondeando, ya habríamos recorrido aproximadamente 2 metros. Entonces, por lo tanto, ya no tenemos de dónde sujetarnos, ya nuestra caída sería inminente. Es por eso que es importante prevenir y adoptar las medidas para evitar caídas, ¿no? Al fin de cuentas, si llegamos a caernos o llegamos a tener una caída, vamos a recorrer una distancia considerable en un tiempo pequeño en lo que podemos reaccionarnos o nos estamos dando cuenta que estamos cayendo, ¿sí? Ahora, los trabajos o los accidentes que están relacionados con las caídas son accidentes que representan una gran cantidad de lesiones en la industria, ¿va? Esto es una estadística del 2018 en Reino Unido y pueden ver, por ejemplo, en donde dice principales accidentes, la principal son golpes por equipos en movimiento, ¿no? O maquinarias en movimiento o equipo móvil, ¿sí? Payloaders, excavadoras, trailers, carros, ¿no? Que pueden ser atropellamientos, aplastamientos o o golpes. Pero después le sigue lo que son las caídas en alturas, ¿sí? Que estas representan al fin de cuentas tienen un alto porcentaje de ocurrencia con respecto a otros accidentes. Ahora, por fatalidades, en la industria de la construcción, las caídas son los accidentes que mayor fatalidad representan, ¿sí? Nosotros, considerando que estamos como en un ambiente de manufactura, pudiera ser también, por ejemplo, ese sería como el tercer sector que representa accidentes por caídas, ¿no? Y no solo son caídas de personal, sino también pueden ser caídas de objetos sobre personal, ¿vale? Ahora, las edades de estos trabajadores que tuvieron estos accidentes fatales, pues van en su mayoría de los 16 a los 59 años, ¿sí? O sea, más o menos es el rango de hecho no es más o menos, es el rango de edad en el que estamos, ¿no? Entonces, hay que cuidarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos personal realmente que está expuesto, aunque digamos, ok, casi no, yo no te subo a alturas, ¿no? No es una actividad que hago constante, pero les apuesto que sí usan escaleras, ¿va? Que es algo que ya tienen, el uso de escaleras representa, al fin de cuentas, de tomar ciertas medidas para evitar caerse, ¿va? Bueno. Ahora sí, vámonos, ¿con qué es un trabajo en alturas? Básicamente son actividades que son realizadas sobre elementos que nos ayudan a llegar a un lugar o alcanzar un lugar que normalmente no alcanzaríamos.
¿sí? Lógicamente, pues estos lugares se encuentran en lugares altos. Para llegar a estos elementos, pues normalmente utilizamos objetos como plataformas, escaleras, andamios, ¿no? Que nos permiten trabajar o nos permiten llegar. Ahora, las condiciones en las que estos elementos deben de estar y cómo los debemos de utilizar es lo que nos va a ayudar realmente a mitigar un accidente o no. ¿Vale? Y para esto hay varios tipos de sistemas de protecciones de caídas, ¿no? El sistema de protección de caídas lo que va a hacer, hay que tener en cuenta que un sistema de protección de caídas, hay dos tipos, uno activo y uno pasivo. La, el objetivo de estos es que nosotros no lleguemos al suelo, ¿sí? No quiere decir que nos va a ayudar realmente a que no nos caigamos. El que no nos caigamos depende de nuestra capacitación, de nuestro sentido común, de la manera en la que realizamos los trabajos y de nuestros hábitos para trabajar, ¿sí? ¿Cuáles son estos elementos, por ejemplo, activos? Son elementos que dependen directamente de nosotros, de nuestro equipo de protección personal, como pudieran ser arneses, como pueden ser líneas de vida, ¿sí? O elementos pasivos, que son elementos que ya están instalados, que están dentro de la instalación, ¿sí? O sea, no dependen de nosotros mismos, de nosotros, sino que ya están, por ejemplo, barandales. Si ustedes, por ejemplo, van a sus instalaciones en lugares donde pueden caerse o donde hay riesgo de caída, normalmente hay un barandal que ya está instalado, ¿no? Las plataformas de trabajo pasa lo mismo, es uno de los requisitos. Si yo tengo una plataforma de trabajo, estas deben de tener barandales, ¿no? Bueno, hablando de elementos activos, ¿no? O sistemas de protección activos que dependen de nosotros mismos. El más común y el que más se utiliza es el arnés, ¿sí? Que este arnés es recomendable, bueno, ya no es recomendable. Anteriormente se usaba un arnés de cintura que nada más literalmente era la cintura y te enganchabas desde ahí. Este arnés se dejó de utilizar porque si caías, tu espalda recibía todo el impacto, o sea, te llegabas al fin de cuentas a doblar, ¿no? La velocidad con la que alcanzabas en el trayecto de la caída o con lo que acelerabas hasta tu velocidad al final era bastante, entonces representaba un impacto grande, aunque no llegabas al piso, pero sí representaba severas lesiones, ¿no? Ahora, este arnés se le llama arnés tipo paracaidista. ¿Cuál es la característica? Que te agarra lo que son hombros y te agarra piernas y dorso, ¿no? Tiene la galleta o el gancho o la conexión principal más o menos en medio de los omóplatos. Y este lo que hace es al momento de caer te mantiene en una vertical, o sea, no permite que tu cuerpo se doble, ¿no? Se va a caer en vertical, por así decirlo. ¿Cuál es el requisito para ponerte un arnés, no? Lógicamente hay que inspeccionarlo, hay que ver que esté en buenas condiciones, que no tenga solventes, no esté cortado, quemado, que sus hebillas estén derechas, que no estén dobladas, ¿sí? Pero también debe ser ajustado a tu tamaño. Normalmente los arneses pueden ajustarse y la manera de más o menos saber es que te queden de cierta manera ajustados, por ejemplo, las piernas como si fueran bolsillos, ¿no? O sea, tienes que meter la mano entre tu pierna y la banda del arnés y más o menos que te quede lo mismo de ajustado que si fuera el bolsillo de tu pantalón, ¿va? Importante que esté de esta manera, porque también al momento de caer, los arneses representan un riesgo para la circulación. O sea, puede cortar la circulación hacia las piernas, puede causar esto un desvanecimiento y pues ponen en mayor riesgo o apresura a que se dé una situación de rescate, ¿no? Aparte de que puede causar lesiones en especial a los hombres, ¿sí? En la zona genital, ¿vale? Bueno, enseguida vienen los complementos para utilizar el arnés. El arnés, como se dan cuenta, son para nosotros, es de nosotros, pero nosotros necesitamos conectarnos a algo para evitar caernos, ¿no? Vienen las líneas de vida, ¿no? Que al fin de cuentas es un segmento, es un cordón o es una banda, ¿sí? Normalmente es de polipropileno o un material sintético que resistente, lógicamente, ¿sí? Que nos va a ayudar a que si llegamos a caer, no llegar al piso. Esa es la parte de lo que es. Lógicamente, este debe estar conectado a un punto fijo y se caracteriza porque también va conectado de nuestro omóplato o de nuestra espalda a un punto fijo, ¿no? Tiene un amortiguador. Ese amortiguador ayuda
a que si llegamos a tener una caída, todo el impacto de la caída no se vaya a nuestras cervicales o a nuestra espina dorsal, sino que se disipe con este amortiguador, ¿no? Va desenrollándose y se va disipando, ¿va? Luego viene la línea de vida horizontal, que esto tienes que usar una línea de vida propia conectada a una línea de vida horizontal, que normalmente son cables de acero, ¿sí? Que están en una posición horizontal, eh, en paralelo a una superficie, ¿sí? O sea, tú trabajas, por ejemplo, en un lugar donde no hay barandales, en ciertas zonas como techos, por así decirlo, puedes poner una línea horizontal, perdón, ahí, ¿no? Luego vienen las vidas verticales, que estas también, aparte normalmente se utilizan en superficies verticales, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto algo que no tenemos nosotros, pero por ejemplo, las personas que limpian edificios utilizan este tipo de líneas de vida para asegurarse de que si su columpio o su arnés, su columpio, es un columpio realmente, se llegara a dañar, se cayera, pues se quedarían ahí colgados, ¿no? Realmente no es una línea de carga, no es su soporte principal, sino que es un auxiliar a evitar una caída, ¿no? Nosotros, ¿dónde lo utilizamos? Bueno, en caso de WTC, creo que no tenemos. En caso de Ego, sí tenemos para el acceso a la grúa y tener para acceso al techo, ¿no? Y también en el techo, pues ya tienen ustedes ahí en Ego la línea de vida horizontal, ¿sale? Bueno, ahora sí, lo que venía de la línea de vida que va a la persona, ¿no? Esta va conectada, como les decía, a un punto fijo o a una línea de vida horizontal o vertical por medio de algún conector, ¿sí? Esta línea de vida tiene un absorbedor de energía, que esta es la parte ahorita que nos interesa. El absorbedor de energía básicamente es un dispositivo que tiene la función de absorber toda esa energía que puede acumularse y disiparse o liberarse en una caída, y esa pudiera ser hacia nuestro cuerpo, ¿no? O sea, básicamente va a recibir todo el daño que pudiera recibir la espina dorsal o nuestra espina dorsal, ¿no? Consta de una banda, literalmente, que está enrollada dentro de un plástico, ¿sí? Y al momento de tensarse, se va abriendo y se va tensando, ¿no? ¿Sale? Es importante que esta vaya colocada lo más cercano a nuestro cuerpo posible. Si se dan cuenta, siempre va colocada cerca de la galleta o de la parte del arnés en la que se conecta el omóplato, ¿no? Luego viene, cuando caemos, pues también hay que saber qué tanto vamos a recorrer durante una caída, ¿no? Eh, la longitud normalmente de la línea de vida es de 1.8 metros. La longitud del amortiguador es de 1.10, ¿sí? La elongación que puede tener toda la línea de vida con el amortiguador son más o menos 30 centímetros. Y la altura promedio del usuario son unos 70, por así decirlo, tomando en cuenta una estatura media en México, ¿no? ¿Sale? Más la distancia de seguridad hasta el piso, que es más o menos de 30 centímetros. ¿Sale? Esto nos da 5.2 metros en todo lo que es el recorrido de nuestra caída. Ahora, dicen, ok, espérate, pero ¿por qué la norma nos dice que a 1.8 metros tenemos que utilizar esto, ¿no? Es importante que a 1.8 metros, si se dan cuenta, es la elongación de nuestra línea de vida. Como les digo, el arnés nos va a ayudar a no llegar al piso o nos va a ayudar a mitigar el impacto que pudiéramos tener en el piso o en una superficie durante el trayecto de la caída, ¿va? Si nosotros colocamos nuestro gancho arriba de nuestra cabeza, como debe ser conectado, y caemos desde una plataforma, que esta plataforma llega a 1.8 o a 1.8 metros, va a alcanzar a funcionar, se va a alcanzar a liberar la parte del amortiguador y va a alcanzar a liberar cierta tensión. O sea, sí vamos a tener un impacto, pero nuestro impacto no va a ser el mismo que hubiéramos tenido si no hubiéramos usado el arnés. Entonces, a partir de 1.8 metros, cualquier plataforma, hay que conectarnos y hay que tratar de conectar siempre nuestro arnés desde la parte superior o más o menos a la altura de nuestra cabeza para que este funcione.
o para que funcione de una manera adecuada, ¿no? Luego decimos, bueno, pues hablamos de conexiones, todos estos equipos, pues hay que conectarlos, ¿no? Al fin de cuentas, nuestro arnés a nuestra línea de vida, nuestra línea de vida a una línea de vida horizontal o una vertical, o también se puede poner, por ejemplo, en algunos barandales, que hay veces que pasa esto, ¿no? Bueno, existen distintos tipos de conectores dependiendo para lo que se pueda utilizar. Los que más o menos utilizamos hemos visto los ganchos de los arneses, ¿sí? Que es como el grandote que está en la imagen. Y, por ejemplo, ustedes allá en Ego tienen unos frenos, ¿sí? Que básicamente tienen la misma función, conectar la línea de vida a grandes rasgos con un punto fijo, ¿no? Estos deben de inspeccionarse antes de utilizarse, ¿no? De asegurarse que no estén agrietados, que no tengan abolladuras, también que no estén doblados, abrirlos, cerrarlos para asegurarse que el seguro regresa perfectamente a la normalidad, ¿no? Ver que funcionen todas sus bisagras, que estén libres de óxido, ¿sale? Y que todos sus remaches no tengan ningún juego. Con el mismo uso se van desgastando y son elementos que normalmente se están golpeando con el mismo uso. Entonces es importante que los revisemos de manera constante. ¿Va? Ok. Luego vienen los posicionadores, que básicamente es un cinturón que va conectado al arnés, ¿sí? Y este te permite conectarte a un punto fijo sobre una vertical, de tal manera que tú puedas trabajar con las manos libres posicionado en alguna parte. ¿Cómo se utiliza? Ok, yo llego al lugar donde voy a trabajar, digamos es una vertical, hay a lo mejor algún peldaño, algún hueco donde pueda meter mis pies y tengo un punto fijo. Conecto el conector hay veces que los arneses tienen ciertas argollas, dependiendo del tipo de arnés, conecto a esas argollas el arnés y luego el posicionador al punto fijo. De esta manera mis manos me quedan libres. Con eso no basta, hay que también colocar nuestra línea de vida que va atrás hacia otro punto fijo, que al fin de cuentas va a ser nuestro seguro, ¿va? Bueno, los anclajes, estos, como les decía, preferentemente deben de ser colocados sobre la cabeza. No siempre se puede ponerlos sobre la cabeza. Entonces, hay que asegurarnos, bueno, que las distancias de recorrido pues sean mayores a 1.8 metros para que estos puedan funcionar, o sea, tener más de 1.8 metros de altura, ¿no? Debe soportar una carga de más o menos 2.265 kilogramos. El el punto fijo. Ahorita vamos a ver que esto cambia un poquito con otros elementos, pero el punto fijo siempre debe tener una capacidad de 2.2 toneladas, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, es el que va a recibir todo el impacto cuando tengamos algún tipo de caídas, ¿no? Debe ser diseñado por una persona competente, ¿no? Normalmente hay en ciertos edificios, en ciertas estructuras, ya vienen los puntos fijos o hay lugares donde poner puntos fijos, ¿no? O sea, algún tipo, una unión de soldadura, alguna viga, se puede, ¿no? Todo esto normalmente podemos buscarle, al fin de cuentas, ¿no? Deben de ser inspeccionados constantemente y es el mismo criterio para las líneas verticales o horizontales. ¿Qué quiere decir esto? En lo que es el recorrido de las líneas horizontales, cada uno de los anclajes a los que va conectado la línea horizontal debe tener esta capacidad y también la línea vertical, cada uno de los anclajes debe tener esta capacidad, ¿no? ¿Va? Luego vienen los otros elementos, que serían los barandales, que al fin de cuentas son barreras que son erigidas para eh, prevenir que los trabajadores caigan desde una plataforma de trabajo, ¿sí? Estos deben de ser rígidos, ¿sí? Un barandal debe de ser rígidos y los vamos a utilizar en cualquier plataforma que sea arriba de 1.2 metros. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo usar tengo que usar barandales siempre, pero posiblemente no sea necesario el uso de arnés. Ahora, ¿cuándo también utilizamos los barandales? Los utilizamos o siempre están presentes en instalaciones permanentes, ¿sí? Donde hay riesgo de caída. Si ustedes se ponen a ver sus plantas, pues arriba de los contenedores en WTC hay barandales, ¿sí? Si hablamos de Ego, se ponen a ver los espacios hacia abiertos donde está el cuadro de maniobras desde la bahía de maniobras hasta la parte de abajo donde está la válvula, pues también todo ese sector tiene barandales permanentes, ¿no? Ahora, barandales
En plataformas pueden no ser permanentes, ¿no? Son barandales temporales al fin de cuentas, pero deben de cumplir exactamente con las mismas características, que en cualquier dirección, más o menos, bueno, no más o menos, resistan 200 libras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque la gente normalmente llega a los barandales y lo primero que hace es recargarse, ¿no? O se engancha, ¿va? Entonces, eso es lo que tenemos más o menos lo que tiene que soportar, 100 kilos aproximadamente, ¿no? Los barandales constan de tres elementos. Una barrera superior, ¿sí? Que más o menos está a 90 centímetros o a la altura de la cintura. Este permite que si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando y delimita nuestra plataforma de trabajo, si, por ejemplo, estamos trabajando y nos estamos haciendo para atrás, vamos a chocar con el barandal y es una manera de decir, hey, hasta aquí llegas, ¿no? No puedes avanzar más. Luego viene el barandal intermedio. ¿Sí? Que va más o menos a 45 centímetros de la superficie de la plataforma y tiene la función, imaginemos lo mismo, ¿no? Vamos caminando hacia atrás, estamos trabajando, no nos estamos dando cuenta, pero lo primero que va hacia atrás es nuestro pie pegaría primero en ese barandal y es una manera de notificarnos o de hacernos saber que hasta ahí llega tu plataforma. ¿Va? Si no existiera ese barandal, el hueco de 90 centímetros que existe, es muy posible que nosotros nos pudiéramos ir por ahí. ¿Va? Pudiéramos salir de la plataforma. Entonces, esa es la función del barandal intermedio. Luego tenemos un rodapié. El rodapié más o menos es entre una altura de 15 centímetros. Este va colocado del desplante desde la plataforma de trabajo hasta 15 centímetros. Tiene la función de mantener todas las herramientas, cualquier pieza de material, imaginemos tornillerías, arandelas, lo que sea, que si nosotros las pateamos no vayan a salir proyectadas fuera de la plataforma, ¿va? Entonces, estos son los tres elementos que en los que debemos de contar en un barandal, siempre para instalaciones temporales y para instalaciones permanentes, ¿sí? Luego tenemos redes de caída, que realmente no es algo que nosotros utilicemos aquí o no se ha prestado la situación para utilizarlo, pero pues sí es bueno tenerlo, ¿no? Estas normalmente se colocan a 6 metros de la superficie donde representa, es la distancia máxima donde se deben de colocar desde donde está el riesgo de caída y deben de ser colocadas a una extensión de, por ejemplo, la vertical de la caída de 2.5 metros, ¿no? La distancia entre cada uno de sus orificios o su separación debe de ser de no mayor a 10 centímetros. Esto para evitar que si caen objetos se puedan ir por ahí. Pueden caer objetos pequeños, pero lo ideal es que siempre mantenerlas limpias. Ahora, hay redes también que son para objetos, ¿no? Estas aperturas las tienen mucho, mucho más pequeñas, pero hay que ver si son para objetos o para personal. Hay otras, o cómo son diseñadas, ¿no? También hay unas que son solo que cumplen ambas funciones y hay otras que solo son para objetos, ¿no? Deben de ser capaz también de soportar 400 libras, lo que es la red, 200 kilos aproximadamente o 182, pero deben de estar colocadas o cada uno de sus anclajes debe tener una capacidad también de 2.2 toneladas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque si alguien llega a caer, el tirón pues se va a dar al fin de cuentas en lo que es cada uno de los puntos fijos. La red como tal puede disipar esa energía entre todo su tejido, ¿no? ¿Sale? Cuando caiga un objeto sobre la red, es importante también que se limpie o que se retire de manera inmediata para que después ciertas condiciones como vientos o movimientos de las estructuras pues puedan tirar estos objetos y puedan caer sobre personas. Normalmente, o muchas ocasiones, estas redes se utilizan para que no caigan objetos sobre personas. Si ustedes se dan cuenta en ciudades, están construyendo edificios y afuera de los edificios, sobre la banqueta que a lo mejor nosotros pasamos, puede que haya algún tipo de red, ¿no? O también otra cosa que puede pasar es que se ponen ciertas protecciones como pasillos protegidos en el techo para que se mantenga la banqueta segura y pueda pasar las personas, ¿no? Esos tienen el objetivo de proteger, por ejemplo, las personas de objetos, ¿no? Hay otro tipo de redes que se ponen, por ejemplo, sobre los andamios o sobre los espacios abiertos, que a fin de cuentas tienen la función de sostener los objetos, ¿no? O de cuidar la caída de objetos, ¿va? Bueno, algo que sí nos puede pasar es que lleguemos a tener aperturas en el piso o en paredes. Por ejemplo, lugares donde hay ventanas abiertas en alturas o tragaluces.
¿sí? En algunas, por así decirlo, o cierto acceso a las azoteas o algo así puede ser, ¿no? Siempre y cuando aperturas, ¿no? Todas esas aperturas en el piso pues deben de mantenerse, si se puede, cerradas. Si no se puede cerradas, debe de haber algún tipo de barandal alrededor de ellas. Puede ser un barandal, temporal. Si es un tragaluz, el tragaluz también debe de protegerse de que alguien llegue y lo pueda pisar y se pueda ir por el tragaluz, ¿no? Créame, o sea, pasa de que la gente no se da cuenta, va distraída, pisa en el tragaluz y se van por ahí, ¿no? O sea, es algo que dices, no, ¿cómo me va a pasar o cómo puede pasar? Más o menos común. Si voltean, por ejemplo, aquí en Teco, hablo de WTC, la construcción de al lado, pues no manches, es un nido de condiciones inseguras a cómo trabajan realmente, ¿no? En el edificio. Si te asustas porque hay veces que ni siquiera arnés, y mucho menos barandales y mucho menos líneas de vida, ¿no? Es una manera, es serio, es una manera, es un ejemplo claro de cómo no trabajar en alturas, ¿no? Bueno, estas barricadas deben de ser colocadas a 1.8 metros del borde de la apertura. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, por ejemplo, mi apertura, en cada uno de los bordes y aquí el espacio abierto, por así decirlo, de aquí para acá debe estar conectado mi barricada, ¿sí? O mi señalización o mi barandal. ¿Por qué a 1.8 metros? Porque hay personas, es más o menos la altura de una persona. Si llegas a caer, caes en una parte dura, ¿no? O sea, si te llegas a ir por el barandal, si te llegas a hacer una barricada, un señalamiento, te alcanzas a caer en lo que es superficie, no te vas directamente ahora sí que al pozo, ¿sale? Cuando son cubiertas y estas cubiertas no van a estar trabajándose, se deben de tapar o se pueden tapar, ¿no? Y se debe de colocar una señalización que diga espacio abierto. Normalmente se señalizan en rojo o se señalizan también en amarillo, que estos son colores que nos ayudan a identificar, bueno, naturalmente nos ayudan a identificar peligro, ¿sale? Otro de los riesgos de trabajar en alturas, pues son las líneas eléctricas aéreas, que esto ya lo habíamos visto un montón de veces en otro tipo de capacitaciones, pero las líneas eléctricas, pues ya sabemos que son capaces de realizar al lunar, ¿no? Hay que usar, si vamos a estar cerca de líneas eléctricas, hay que asegurarnos que nuestras escaleras o nuestros andamios son de material que no sean conductibles, más o menos 4 metros, ¿sí? Dice 3 metros para instalaciones domésticas o instalaciones de distribución, nosotros 4 metros, más o menos para 115 kilovolts que tenemos, ¿va? Ay, se me fue. Sí, más o menos 4 metros, ¿no? O dependiendo del voltaje que hay que irlo viendo. También lo ideal es que si vamos a manipular, bueno, siempre si vamos a manipular una línea, pues esta debe tener algún tipo de libranza y otro tipo de procedimientos, ¿no? Se mezclaría, por ejemplo, un permiso de trabajo eléctrico con un permiso perdón, de loto o trabajo eléctrico con uno de trabajos en alturas, ¿sale? Ok, en cuanto a método de trabajo, cómo debemos de trabajar en alturas, pues siempre es importante que tengamos un procedimiento detallado, dependiendo del tipo de trabajo, ¿no? Hay veces, o sea, y esto va desde que sepamos qué hacer, o sea, puede ser alguna actividad más o menos rutinaria, como puede ser una actividad que represente algún tipo de riesgo complicado que inclusive debamos de poner algún tipo de rescate. Algún ejemplo, algo que pasó, por ejemplo, en Ego, es que en algún momento se van a cambiar las láminas del techo, ¿no? El cambio de estas láminas, pues representaban un riesgo de caída que serán 15 metros y después estaba la grúa. Entonces ahí inclusive se tuvo que planear algún tipo, la manera de rescatar, ¿no? Al fin de cuentas nos hizo el trabajo, que bueno, pues eliminamos ese riesgo, pero sí se peleó un poquito de cómo íbamos a hacer el rescate, ¿no? Se estaba planeando en caso de que hubiera una caída, ¿no? ¿Sale? También es importante notificar al personal sobre los riesgos que están involucrados. No todo el personal tiene capacidad de ver los mismos peligros, ¿sí? Entonces, siempre hay que estar como supervisor de operaciones, de construcción, de seguridad o alguien responsable de los trabajos. Es importante que también tengamos ese ojo para estar cuidando a la gente que depende de nosotros, ¿no? También es importante que sepamos y contemos con instructivos para la instalación, mantenimiento y desmantelamiento de sistemas de seguridad de protección contra caídas. Cosa importante que todos estos sistemas deben de ser de patente.
Por eso es que ya trae instructivo. El que sean de patente nos dan a fin de cuentas una instrucción o una garantía de que van a funcionar, ¿sí? Se puede lógicamente mezclar. Por ejemplo, un cable de vida puede mezclarse con perros, ¿no? No vas a decir, bueno, pues no voy a comprar todo el sistema, ¿no? O puedes comprar ciertos puntos fijos, pero estas instrucciones de mantenimiento, pues sí hay que ponerlas, ¿no? O hay que ver. Por ejemplo, algo que puede pasar muy común es con los perros de las líneas de vida, que siempre que hay veces que los ponen volteados, uno para un sentido, otro para otro, pero no, el perro debe de ser siempre amarrado sobre la línea muerta del cable de vida. ¿Por qué? Porque esta es la que el perro tiene la función, al fin de cuentas, de cortar mientras está apretando, ¿no? Si tú estás haciendo ahí fuerza, pues estás provocando que se corte, por así decirlo, de una manera más sencilla, que si pones, por ejemplo, la parte donde va el cable ahí, ¿no? La parte de abajo donde está el cable, o donde está la hendidura, por así decirlo, ¿sale? Bueno, cuando trabajemos en azoteas, ya lo habíamos visto un poquito, siempre en los bordes hay que tratar de colocar algún tipo de arneses. Si ustedes dan cuenta en arquitectura o arquitectónicamente hablando, todos los bordes de las instalaciones tienen algún tipo de protección contra caídas, ¿no? Son raros los que no, ¿va? Entonces, siempre hay que poner algún tipo de barandal, ¿no? Esto es lo ideal, ya sea permanente o ya sea temporal. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto, ¿no? Como les decía, pues todo el equipo de protección personal, en este caso contra caídas, debe de inspeccionarse de manera periódica y antes de su uso. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que no esté corroído, que no esté roto, que no esté quemado, ¿sí? Que no tenga pinturas o solventes o algún tipo de manchas, porque esto puede debilitar, al fin de cuentas, la integridad de la tela o del material sintético, las hebillas, por así decirlo, que no estén chuecas, que emponen perfectamente y se mantengan, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar un formato, que es el formato 3 del procedimiento 36, ¿no? ¿Cuándo debemos desechar un arnés, al fin de cuentas? El arnés se debe desechar si nosotros tenemos una caída con él, ya, no lo vamos a utilizar. Nos caímos o algo pasó, ese arnés se desecha inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya puede haber sufrido alguna deformación por el impacto entre nuestro peso y lo que representa el impacto de la caída, ¿no? O también, más o menos a los 3 años de uso o de su primer uso, ¿sí? Ahora, cuando no lo utilizamos, que tenemos el arnés almacenado, ¿sí? No lo hemos abierto, puede durar 7 años almacenado sin usarse. Si ya nos tiene 7 años, pues lo tiramos, ¿no? Después, aunque nunca se usó. Ahora, si llega, por ejemplo, a los 4 o 5 años y lo uso por primera vez, debe tener 3 años de uso, lógicamente con inspecciones periódicas. ¿Va? ¿Sí queda claro ese punto? Va que va. Ok. Luego, para líneas de vidas, esto se da en superficies donde hay filos, donde hay bordes filosos. Hay que utilizar sufrideras. La sufridera simplemente es una protección para las líneas de vidas, para evitar que, por ejemplo, los bordes filosos la puedan cortar, ¿no? Estos materiales, pues normalmente son de patente, están fabricados tienen algún tipo de fabricante, ¿sí? Y hay varios tipos. Puede haber, por ejemplo, de materiales sintéticos, puede haber de metal. Hay otros que son, por ejemplo, de goma, ¿no? Dependiendo el tipo y el uso que se les va a dar. También se pueden improvisar ciertas sufrideras para ciertos equipos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos algún material flexible, pero bastante que aguante filos, que aguante resistencia a las cortaduras, se puede utilizar, ¿no? Sin ningún problema. Pero no es nada más, voy a poner esto. Hay que evaluarlo al fin de cuentas, ¿no? ¿Sale? ¿Alguna duda, Ronald? ¿No? ¿Todo bien? Cuando quieran, si tienen algún comentario, perdón, me lo hacen saber. ¿Sale? Ok. Todo bien, pues. Perfecto. Ok, ahora, cuando trabajemos en alturas, también hay riesgo de que caigan ciertos objetos, ¿sí? Y nos puedan golpear la cabeza o puedan golpear la cabeza de las personas que trabajan abajo. Es importante que barriquemos o señalicemos la parte inferior, ¿sí? Estas barricadas deben de colocarse más o menos a 2 metros de donde es la vertical del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo estoy trabajando arriba de un andamio, de mi andamio
2 metros hacia afuera, voy a colocar la barricada. ¿Por qué? Porque puede caer algo y pues a fin de cuentas tiene un efecto parabólico, ¿no? O un medio efecto parabólico, por así decirlo, ¿no? O sea, va a recorrer cierta distancia en horizontal y después mientras va cayendo, por así decirlo, ¿va? Entonces pudiera golpear gente que pudiera estar cerca del andamio. ¿Ah? Entonces es importante que siempre señalicemos estas áreas de trabajo, ¿no? Cuando trabajemos también en alturas, es importante que todas las herramientas que estemos utilizando estén amarradas, ya sea a un cinturón de herramientas o a nuestras manos, o también a nuestro arnés o a algún lugar, de tal manera que si se me llega a soltar a caer, no se vayan a ir hasta el suelo, ¿sí? O sea, puedan quedarse ahí colgando, ¿no? O también cuando no las estemos utilizando, es completamente válido quitarse esa herramienta, por así decirlo, pero hay que almacenarla en cajas de herramienta. Cuando no tenemos caja de herramienta y ya de perdis, por ejemplo, subimos una cubeta, la amarramos también a esta cubeta y los ponemos ahí, ¿no? No hay problema, pero siempre almacenado. Que en nuestras plataformas de trabajo no existan martillos, desarmadores, pinzas, marros, tornillos, arandelas, lo que quieran, cualquier tipo de material en el piso, ¿no? ¿Sale? Bueno, también cuando tengamos trabajos que tengamos que trabajar al borde de ciertas instalaciones, por así decirlo, pues es importante también que se coloquen ciertas medidas de seguridad para impedir o líneas restrictivas para impedir que nosotros avancemos hacia el vacío, ¿no? Que estas son líneas restrictivas que si se dan cuenta, nos impiden el acercarnos más hacia la orilla, ¿no? Estas normalmente pueden ir cuando menos a 1,8 metros de distancia del borde, que es la distancia más o menos de las líneas de vida. Esto nos ayuda a ya no movernos más, ¿no? O sea, nos ayuda a restringir, así, fin de cuentas, el movimiento hacia la orilla. No quiere decir que no tengamos riesgo de caída, pero sí nos ayuda mucho a trabajar de manera mucho más segura, ¿sale? Bueno, también es importante que cuando trabajemos en alturas, más o menos, bueno, que vengamos al 100, ¿no? No vengamos crudos, no vengamos cansados, desvelados. Hay personas que que sufren de presión, ya sea alta o baja, que también el trabajo en alturas les puede afectar. Si bien es cierto, una altura a lo mejor de aquí 4 metros, pues no es mayor problema, ¿sí? O una altura de 8 metros en Ego, no, 9 metros, eh, ya empieza a pegar, ¿no? Sí, a esa altura sí puede ser complicada por el impacto visual que pueden tener las personas, ¿no? Entonces es importante que siempre checamos más o menos tensión arterial, frecuencia cardíaca y el equilibrio, aparte de la condición de las personas, ¿no? Hay gente que se les nota el pánico cuando va a trabajar en alturas y normalmente los trabajos en alturas deben de ser trabajos voluntarios o debes de estar consciente de que los vas a ir a realizar. Bueno, digo, hay gente que se traba en alturas, ¿no? O sea, y no porque vayan a hacer un trabajo. A mí me ha tocado, por ejemplo, supervisores que van arriba de una torre de grúa y a los 20 metros se traban, se paralizan y ya no pueden ir ni arriba ni para abajo y ahí tienes que ir por ellos y hacer otro tipo de cosas para bajarlos, ¿no? Pero se paraliza, hay gente que se paraliza muy feo. Entonces sí hay que aprender a detectar este tipo de situaciones, ¿no? Y también el estado mental de las personas, que los trabajadores pueden venir en ciertos estados mentales que pueden afectar, al fin de cuentas, el desarrollo o la operación de un negocio, ¿sí? O de una planta. Entonces, también es importante que lo veamos, ¿sale? Bueno, cuando condiciones más o menos externas, por ejemplo, los trabajos, por ejemplo, condiciones meteorológicas, vientos fuertes, tormentas eléctricas o presencia de humedad o de agua, es recomendable que no trabajemos en alturas. El factor de los riesgos son 35, de hecho eran millas, está mal, es 35 millas por hora, lo que es recomendable que no trabajemos, que son más o menos un poquito como 65, 70 kilómetros por hora, más o menos, ¿sale? Entonces, esta velocidad de viento ya es suficiente para empujarte o para desestabilizarte de un trabajo en alturas, ¿no? Entonces, cuando tengamos este tipo de velocidad, pues hay que evitar trabajar en alturas o cuando tengamos estas condiciones. Ahora, si trabajamos en la noche, en alturas,
que se puede dar, es importante también que tengamos una iluminación adecuada, ¿no? Traerse maxi lights, lámparas, generadores para realizar los trabajos de una manera adecuada, ¿no? Bueno, en términos generales, esto es la manera en cómo se debe trabajar en alturas, ¿no? Ahora viene la parte de andamios, ¿no? Que básicamente son plataformas desmontables que nos permiten trabajar en ciertas zonas donde normalmente no hayamos trabajado, ¿no? Constan de materiales metálicos o son hechas de materiales metálicos normalmente, ¿sí? Entonces representan también un riesgo, por ejemplo, eléctrico, los andamios. Pero a grandes rasgos, esta es la definición, ¿no? Y hay varios tipos de andamios. Por ejemplo, un andamio con soporte, que es aquel andamio que nosotros conocemos normalmente, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el de tijera, que el de tijera no es el andamio más seguro del mundo y yo lo pienso personalmente, no lo recomiendo utilizar porque no cuenta con accesorios para barandales, ¿no? Si quieres ponerle barandales o algo así, debe de ser hechizos, ¿no? Y no es lo adecuado. Lo recomendable cuando trabajamos con arandales de soporte es que, o andamios, perdón, fijos, es que utilizamos estos de roseta, que básicamente son unos postes que tienen ciertas aperturas. Tú llegas y colocas los travesaños que necesitas. Sobre estos travesaños se montan también las plataformas y esa es la manera más adecuada de trabajar sobre un andamio de este tipo, ¿no? Luego vienen los andamios tipo móvil, ¿no? Que estos se caracterizan por tener llantitas, básicamente. Tú puedes moverlos, te bajas y puedes moverlos de un lugar a otro, siempre y cuando deben de estar en una superficie lisa o que se pueda transitar, ¿no? Y luego vienen los andamios suspendidos o que en otros lugares les llaman góndolas, que estos básicamente son plataformas para trabajar en superficies verticales y te ayudan a desplazarte sobre la misma superficie, ¿no? ¿Sale? Ok. Bueno, la instalación de los andamios siempre debe ser de acuerdo al diseño. Por eso es importante que no sea un andamio, ¿cómo decirlo? Hechizo, ¿no? Ahora, si es hechizo, pues hay que inspeccionarlo, hay que revisarlo y hay que ver que cumpla con ciertas características, ¿sale? La capacidad de carga también debe de ser mayor, en un andamio de soporte o móvil debe ser de 4 veces mayor a lo que se va a utilizar. Por ejemplo, si yo le voy a subir dos personas más o menos de 70 kilos, o bueno, que con su herramienta se junten 150 kilos, pues más o menos debe de ser una capacidad de 600 kilos el andamio, ¿no? Ahora, hay veces que dice, ok, este andamio tiene una capacidad de carga de 400 kilos por metro cuadrado, que es normalmente como viene diseñado el andamio, ¿no? Normalmente, pues se les mete dos, entonces, ok, se puede distribuir la carga y son 800. Entonces, estamos dentro del rango, ¿va? Esto, para los andamios suspendidos o las góndolas, la capacidad de carga debe de ser 6 veces mayor a la que se va a utilizar, ¿sí? Y si es recomendable, completamente recomendable, que suba nada más lo mínimo indispensable para trabajar sobre ellos. ¿Sí? No se suban, por ejemplo, máquinas de soldar, no se suban equipos de corte y todo este tipo de cosas, si se van a usar, pues deben de ser hechas de mangueras desde la parte de abajo, ¿sale? Bueno, los andamios deben de ser desplantados de superficies completamente lisas, ¿no? Esto de utilizar soportería como ladrillos para nivelar, pues no, realmente no es lo adecuado, ¿no? Hay accesorios como niveladores, que es la primera foto, que nos ayudan, o estabilizadores, que nos ayudan a desplantar o nivelar el andamio, pero siempre y cuando sea desplantado de una superficie lisa. Podemos usar también ciertos eh, platos, sí, madera, a fin de cuentas, que nos permitan, por ejemplo, hacer este tipo de trabajo, bueno, pues nos permitan desplantar o mejorar la superficie para desplantar el andamio de una manera adecuada, ¿no? Cuando utilicemos este tipo de platos, pues debe de ser de más o menos de unos 12, 15 centímetros la distancia del borde del estabilizador al borde, por ejemplo, del plato, ¿sí? Más o menos debe de haber entre 8 y 10 centímetros, lo que te permita por cada lado
para que puedas desplantar sin problemas el andamio, ¿sale? Ok. Ay, bueno, los andamios móviles, pues estos deben de ser utilizados siempre en superficies lisas, ¿no? O completamente planas. Deben de contar con un sistema de frenos en sus llantas de tal manera que antes de trabajar tú puedas asegurar el andamio y asegurarte que este no se vaya a mover. Y algo que no debemos de hacer es moverlo con personal arriba, ¿no? Al fin de cuentas, el andamio, si se lo empezamos a mover con la gente, se empieza a mover de abajo, viene a la parte de arriba, tiene cierta, flexiona o deflexiona un poquito, ¿no? O tiene cierto juego, cierto movimiento. Si lo frenas, también vas a frenar, va a frenar de golpe y va a hacer un efecto látigo con las personas de arriba y las vas a acabar tirando. Importante, ¿no? También ver las partes por donde pasa el andamio. Puede haber cables eléctricos aéreos que nos puedan electrocutar. ¿Ah? Cuando los utilicemos. Los andamios deben de tener más una altura máxima de 4 veces su base, ¿sí? O sea, si mi base es de 2 metros, mi andamio, cuando mucho, puede medir 8 metros. ¿Ah? Sin necesidad de arrostrarse, ¿no? En caso de que sobrepase estas medidas, o los 4 metros, vamos a utilizar arriostes. ¿Qué son los arriostes? Básicamente son soportes. Hay varios tipos. Hay veces que son tubulares, que van desplantados desde el piso hacia el andamio, o pueden ser elementos que pueden ir anclados en las paredes y ahí colocarse los soportes, ¿no? Estos deben de ir colocados a partir de 3 metros cada 1.5 metros, ¿va? De esta manera van a ayudarnos a que el andamio pues, no se esté moviendo, ¿sale? Ahora, en cuanto a plataformas del trabajo, bueno, pues este debe de cubrir completamente todos los espacios abiertos. El único espacio abierto que puede estar o la tolerancia es de 2.5 metros, 2.5 centímetros, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que pasen por ahí evitar que pasen los materiales o ciertos materiales puedan caer sobre las personas que pudieran estar abajo, ¿no? Deben de ser de material metálico y material resistente a la flama, lógicamente. El ancho debe de ser 45 centímetros la plataforma mínima. O sea, si yo voy a utilizar solo una plataforma, ok, a 45 centímetros debe estar esa plataforma y aunque sea esos 45 centímetros, ahí van a ir mis barandales desplantados en el andamio, ¿no? La estructura, pues, no debe de sobrepasar más o menos, como les decía, las aperturas de 15 centímetros. Bueno, las plataformas pueden ir, perdón, las plataformas pues digamos que estas son las bases, ¿no? Por así decirlo. Y si ponemos la plataforma en la parte de arriba, la distancia que nos queda aquí, más o menos, debe de ser no mayor a 15 centímetros. ¿Por qué? Porque si está mi plataforma aquí y yo me paro de este lado, puedo voltear la plataforma y me puedo ir hacia abajo, ¿no? Aunque estén amarradas. Es importante que todas las plataformas tengan un elemento de sujeción preferentemente patente, ¿no? Normalmente, si se dan cuenta, ya muchos llevan ganchitos y llevan un seguro y se ajustan completamente a lo que es la estructura del andamio, ¿no? Deben de contar con ciertos antiderrapantes y contar con un elemento, como les decía, de sujeción, ¿va? Los andamios suspendidos, pues estos son un poquito diferentes, ¿no? Toda su estructura o parte de lo que le da estabilidad está desde la parte de arriba. Constan de básicamente vigas y contrapesos, así, una estructura de vigas y contrapesos. Los contrapesos, pues es importante que esto también sea de patente, ¿no? Llegues y le metas, por ejemplo, sacos de arena o costales o cubetas, ¿no? Deben de ser pesos que ya están con el andamio o vienen normalmente con el equipo. ¿Por qué? Porque estos nos dan la capacidad de carga necesaria o la capacidad que va a tener el andamio, ¿no? ¿Sale? Este debe ser instalado, como les decía, sobre una estructura fija y lleva ciertas partes, en especial sobre las vigas o una estructura que van ancladas al piso, ¿no? Estas iban con taqueteados o llevan una estructura, un sistema de anclaje pues así que robusto o adecuado, por así decirlo, ¿no? Debe tener, por ejemplo, barandales, todos controles para moverlo. Hay veces que es eléctrico, si es manual, pues también es un poquito más de trabajo, pero también debe estar siempre nivelado mientras se esté utilizando, ¿no? Ok, cuando lo estamos utilizando, hay que inspeccionar los cables de acero. Los cables de acero es la parte más delicada, al fin de cuentas, del baranda,
de este tipo de andamios, ¿no? Por así decirlo, ¿sí? Debe estar en buenas condiciones, con buenas lubricadas. Es importante que en la parte de abajo del tambor nunca lo saquemos más de 4 vueltas, ¿no? Esto le da una resistencia o una capacidad de carga adecuada al fin de cuentas a lo que es el andamio. Debe estar inspeccionado todos los días, paros de emergencia si es eléctrico, frenos, ya sea eléctrico o sea manual, ¿sí? Así como que todos sus engranes y asegurarse de que suba y que baje de una manera correcta. Hay veces que son eléctricos y cuando son eléctricos, estos también deben de tener un sistema de protección de fin de carrera, de tal manera que no permitan la tensión en el cable, ¿no? O sea, tú llegas y le sigues dando, pues el cable se puede tensionar y se puede romper al fin de cuentas, ¿no? Cuando lo utilicemos, también como si fuera un columpio, hay que utilizar una línea de vida vertical que no va para nada anclada al de la estructura del andamio, sino que va a un punto de anclaje independiente, ¿sí? Y ahí es donde nos vamos a enganchar en caso de que tengamos alguna caída, pues ahí quedaríamos colgando, ¿sale? Ok, eso en cuanto a andamios. Ahora, es que bueno, en andamios con escalera, cuando tenemos los accesos de los andamios, ¿no? Cuando tenemos escaleras verticales, que son básicamente es añadir una escalera a la parte del andamio, pues estas deben de ser colocadas a más de 90 centímetros sobre la plataforma del andamio, de tal manera que nos permita subir sin agacharnos o estar escalando, ¿no? O sea, subimos y simplemente nos pasamos, por así decirlo, de la escalera al andamio o a la plataforma de trabajo. Debe tener accesos, ¿sí? De tal manera que los barandales no obstruyan la parte del andamio, ¿no? Esta debe estar fija en la estructura, puede ser por medio normalmente pues son por medio de conectores que vienen del andamio. O sea, el andamio normalmente ya trae su escalera, que es la que se debe utilizar, preferentemente que cuente con antiderrapantes y pues siempre en caso de sobrepasar los para andamios 3 metros, ahí a los 3 metros vamos a utilizar una línea de vida vertical, a diferencia de instalaciones permanentes que nos dicen que a partir de los 5 metros utilicemos una línea de vida vertical, ¿no? Para andamios a los 3, ¿va? Ahora, cuando hay veces que los andamios son por el medio de escaleras, si se dan cuenta hay andamios que se levantan y por dentro del andamio pues hay una escalera, ¿no? Estas deben de estar en buenas condiciones, siempre tienen que tener barandales, rodapiés también, antiderrapante, ¿sí? La plataforma de descanso en cambio de dirección, o sea, cambias de dirección, hay una plataforma de descanso, giras y después vuelves a subir, ¿no? El personal también debe permanecer siempre dentro de la escalera y no es permitido trabajar desde esas escaleras, porque hay gente que lo utiliza como plataforma de trabajo. O sea, no, es que ahí está el andamio, desde aquí voy a trabajar, ¿sí? Lógicamente hay cierta flexibilidad y hay que ver qué tipo de trabajos son los que pueden hacerse, ¿no? Pero lo recomendable es que no se trabaje por ahí soldadura, por ejemplo, eh, trabajos eléctricos o cosas donde puedas estar jalando, tienes que estar jalando. Entonces hay que ver qué tipo de trabajos son, ¿no? Normalmente estos accesos hay veces que son por medio de escotillas, ¿no? Esta escotilla debe tener la misma capacidad de carga del cuerpo del andamio, ¿no? Y todo el cuerpo contar con un sistema, a fin de cuentas, de sujeción. Luego hay otros accesos que pueden ser por rampa, ¿no? Que estos también deben de tener barandales. En caso de tener una inclinación mayor a 20 centímetros, pues hay que poner ciertos listones para evitar así, al fin de cuentas, que nos caigamos. Normalmente estas rampas se ponen cuando tienes que meter material como equipo pesado, maquinaria, bueno, un Bobcat en este caso, ¿no? O tienes que ir arrastrando carretillas, perdón. Entonces ahí es donde se utiliza. Hay que utilizar ciertos listones para este tipo de andamios. Y lógicamente, pues también hay que estarlos inspeccionando constantemente, ¿va? Y asegurarnos básicamente de la capacidad de carga de la rampa o del andamio, ¿no? Como uso general, pues siempre hay que tratar de no exceder la carga del andamio. ¿Cómo lo vamos a no exceder? Los andamios están diseñados para una cantidad de peso considerable, ¿sí? Pero siempre hay que estar conscientes de que, oye, 3 personas a lo mucho y con su herramienta, no más, no voy a tener ahí ladrillos, no voy a tener ahí cables enrollados, no voy a tener máquinas de soldar, o sea, este tipo de cosas, pues pueden, a fin de cuentas, hacer que se cargue de más el andamio, ¿no? Hay que inspeccionarlo rutinariamente o de manera diaria, básicamente, o cada vez que es modificado, ¿no? También es importante que no improvisemos, ¿no? Que no nos paremos sobre los barandales, porque ahí, al fin de cuentas,
terminamos de tener la seguridad que nos da una plataforma. Se pueden crecer, se puede hacer, por ejemplo, sobre los barandales, a lo mejor se puede poner una plataforma y incrementamos un poquito las barandales para que se llegue o se pueda trabajar a otro nivel. ¿Sale? Respetar los límites de proximidad a las líneas eléctricas y en caso de colocar extensiones eléctricas, que es otro de los riesgos, estas deben de estar completamente aisladas. ¿Se acuerdan de las sufrideras? Pues hay que también poner sufrideras en los bordes metálicos con las líneas eléctricas. Esto para asegurarnos que el cable al momento de ser manipulado o jalado, pues no se vaya rompiendo y pueda energizar al fin de cuentas el andamio y nos pueda dar una electrocución, en este caso indirecta, ¿no? ¿Sale? Al subir herramientas, pues vamos a subir siempre con las manos libres, ¿sí? Y vamos a subir cajas de herramientas por medio de cuerdas o con botes y cuerdas, ¿no? Pero siempre, tratar de siempre subir con las manos libres, al menos que sea un andamio, por ejemplo, de escaleras por adentro, ahí pues sí, ¿sale? Bueno, el armado y el desmantelamiento. Es importante que antes de armarlo veamos las condiciones de los materiales, ¿no? Que no tengan sus seguros rotos, que sus seguros se ponen perfectamente, que todo el material sea de patente, que no esté roto, que no esté doblado y no esté corroído, ¿no? También activarla y realizar, este debe ser por personas capacitadas. Normalmente cuando armas los andamios, pues sí estás un poquito más expuesto a caídas, pero también estas personas, pues al fin de cuentas, están capacitadas para mitigar estos riesgos, ¿no? Por ejemplo, se pueden tender líneas de vida o hay veces que no se pueden y pues sí se tienen que ir estructurando, conectando de la misma estructura del andamio, enganchando ahí, pero la estructura del andamio debe de ir armándose completa nivel por nivel, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues siempre hay plataformas de trabajo, aunque sí hay personas que están trabajando sobre tubulares, ¿no? Que en una condición normal no se debería de trabajar, ¿sale? También es importante que se coloque una barricada en la parte superior. Al subir a bajar materiales, siempre utilizar cuerdas, ¿no? También no tratar de escalar o que estas personas no escalen con materiales. Toda herramienta debe ser amarrada y debe estar amarrada al cuerpo de las personas, porque ellos, por ejemplo, si se dan cuenta, utilizan martillos o se los han visto, utilizan martillos. Ese es uno de los riesgos, ¿no? Que puedan caerse algún tipo de martillos, no colocarse debajo y el almacenamiento de los andamios debe de estivarse por lo menos alturas no mayores a 1.5 metros. Esto para evitar que colapsen, ¿no? O que puedan aplastar a las personas, ¿no? Y también siempre asegurar que esté completamente nivelado y plomeado el andamio, ¿no? Literalmente puedes llegar con un nivel y ver si está nivelado y literalmente vas con un plomo, una cuerdita y un plomo a ver si está recto o si está plomeado adecuadamente. Y es la manera en la que se inspeccionan al fin de cuentas los andamios. Cuando estén listos los andamios, ATCO también tiene un sistema, un formato de inspección y si está listo el andamio para utilizarse, se coloca una etiqueta verde. Si está en malas condiciones o no está en uso, colocamos una etiqueta roja. Hay lugares donde se utiliza, estas son por norma, hay lugares donde se utiliza una etiqueta amarilla que quiere decir que está en proceso de modificación o de construcción, ¿sí? O de desmantelamiento, ¿va? Que también se utiliza. Bueno, eso en cuanto a andamios, ya casi terminamos, tranquilos. Vamos a escaleras, ¿no? Escaleras es otro de los elementos que siempre utilizamos o que normalmente utilizamos en todos los lugares. Ustedes, si se dan cuenta, incluso para realizar mantenimientos, las utilizan, en su vida cotidiana las utilizan en casa y son también elementos que causan accidentes, ¿no? O por no ser utilizadas adecuadamente. Estas deben de ser inspeccionadas antes de su uso. Ustedes lo hacen más o menos bueno, lo hacen de manera mensual. Deben tener una zapata antiderrapante, ¿sí? La parte inferior, de tal manera que no permita que en superficies lisas se nos barra la escalera, ¿no? Hay lugares donde las podemos asegurar, como pueden ver en la imagen, si se dan cuenta, la parte inferior, perdón, tiene un seguro o tiene unos accesorios que son, literalmente son, es madera o que va empotrada al piso clavada y no permite que se mueva, ¿no? Dependiendo del tipo de trabajo. ¿Va? Asegurar que la escalera, tanto al piso como la parte superior, como está, y si se dan cuenta, también en la parte superior. Hay veces que es suficiente amarrarla. Sí, aquí estamos hablando ya metiéndole un poquito más en la imagen, un poquito más de producción, por así decirlo, pero amarrarlo es suficiente. Mientras tengamos una cuerda y esté bien amarrada la escalera, es suficiente. Para amarrarla, ¿cómo hacemos? Pedimos que alguien nos ayude en la parte de abajo, vamos, nos subimos, la amarramos
y ya, una vez amarrada, se puede quitar la persona de la parte de abajo, ¿no? En caso de subir más de 1.8 metros, pues es importante que utilicemos un arnés, ¿sí? Y evitar por completo el uso de escaleras de madera o de metal. De madera son hechizas, no tienen capacidad de carga, no nos dan seguridad, al fin de cuentas, ¿no? Metal, conductores eléctricos, ¿no? Entonces, estos dos tipos de escaleras, pues no hay que utilizar, ¿sale? Y también, pues siempre hay una, si se dan cuenta en la figura, hay una relación que dice 1, 2, 3, 4 y después hay 1, ¿no? Esta relación es 4, 1. Si se da, la distancia o el ángulo entre la escalera en la parte inferior, el que no es recto, debe ser de 75 grados y es el ángulo adecuado para utilizar una escalera. Y esto es una relación de 4 a 1. ¿Sí? Si tenemos 4 metros de altura y 1 de largo donde ponemos la base de la escalera, nos va a dar el ángulo de 4 a 1. ¿Va? Entonces, más o menos ese ángulo es el que siempre hay que utilizar. ¿Sale? O es el adecuado. Si lo utilizamos mucho menor, si utilizamos un ángulo, perdón, se fue. Si utilizamos un ángulo mucho menor, la escalera pudiera barrerse. Si utilizamos un ángulo bastante vertical, por así decirlo, pues también se nos puede caer. Pero sí puede haber cierta variación, ¿no? O sea, es una regla 4-1 de manera visual. O sea, traten así de tenerlo, ¿no? ¿Sale? Bueno, como les decía, siempre de la superficie a la que lleguemos, hay que tratar de que la escalera sobrepase 90 centímetros, de tal manera que nos ayuda a que no nos tengamos que agachar para meternos a la escalera o para salir de la escalera hacia la superficie de llegada, ¿no? Evitar la colocación de escaleras, por ejemplo, de manera horizontal. Hay veces que dicen, no, la ponemos y trabajamos como andamios sobre dos tambos. Las escaleras no se utilizan de esa manera, se utilizan siempre de manera vertical, ¿no? No están diseñadas para tener una carga, bueno, para que su esfuerzo sea vertical, ¿no? O sea, pero bien, debe ser vertical, no horizontal, ¿no? Y evitar colocarse en los dos últimos peldaños de la escalera. De esta manera nos ayuda la escalera o cuando trabajemos nos da cierta estabilidad. Si nosotros nos empezamos a subir, pues ya nuestras pantorrillas, nuestras espinillas a lo mejor ya no pegan con una parte fija y tenemos menos puntos de apoyo, ¿no? Si la escalera es de tijera, siempre hay que utilizarla completamente abierta y también que sus seguritos o sus tensores estén bien colocados, ¿no? Medidas de la escalera, por seguridad, rectas, en un solo, lo máximo que deben de medir son 6 metros, de tijera, 4 metros, 1.8, 3.8, perdón, o una de extensión, 9 metros. Eso es lo máximo que utilizamos. Si necesitamos ya otro tipo de llegar a alturas arriba de 9 metros, pues ya lo recomendable es un andamio o es una plataforma móvil o tener otro tipo de acceso, ¿no? Otro tipo de trabajo. ¿Sale? Al usar escaleras, pues hay que mantener siempre 3 puntos de apoyo, no subir con las manos ocupadas, ¿no? Para evitar caernos, asegurarnos que los peldaños aquí sí tengan antiderrapante y que no estén, bueno, algún tipo de, sí, es antiderrapante a fin de cuentas, o no estén manchados con sustancias que nos puedan causar algún tipo de resbalón o algún solvente, ¿no? Al fin de cuentas, ¿sale? La distancia a líneas eléctricas, más o menos 3 metros para ciertos lugares domésticos. Nosotros vamos a mantenernos entre los 4, 4 y medio, ¿sale? En caso de ser necesario, colocar un sistema de protección contra caídas. Si está amarrada, anclada, puedes utilizarlo como paso de gato, ¿no? Voy y pongo mi arnés y ahí en la misma escalera, ¿no? Sin ningún problema. Lo ideal es que sí sea independiente, pero también entendemos que hay lugares en los que no se puede poner una línea de vida independiente, ¿no? Y siempre trabajar sobre la vertical de la escalera. Hay veces que vamos sobre la vertical y tenemos que alcanzar a algún lado a la derecha o a la izquierda y se nos puede hacer muy fácil ladearnos y esto nos puede llegar a tener algún tipo de caídas, ¿no? Bueno, eh, también, como les decía, pues siempre aquí en la imagen, la primera imagen, si se dan cuenta, pues siempre estar 2 peldaños abajo, nunca subirnos hasta la parte de arriba de la escalera. Si es de tijera, no montarnos sobre ellas, ¿no? Si están rotos los tensores, hay que reportarlos, ¿sale? Estos, o si están muy holgados, también hay que reportarlos ya y ya no funcionan correctamente, ¿sí? Nunca dejar materiales sobre la escalera. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos subiendo nosotros mismos, se nos puede caer algo o alguien más puede llegar y caer, ¿sí? Es algo que pasa, sí pasa. Entonces tengan cuidado. Hay ciertas escaleras, en especial las de tijera, que del otro lado tienen una charolita y bueno, en la charolita sí se pueden dejar, pero las escaleras, no todas. Entonces hay que tener cuidado de eso, ¿no? O no dejarlo sobre las plataformas. Hay que asegurarnos siempre de que las escaleras estén en buenas condiciones, independientemente de que ustedes las revisen de manera mensual cada vez que la utilicen. Échenle un ojo, no se, nada más así de manera rápida para ver cómo está o que esté en buenas condiciones y adelante después con su uso, ¿no?
Ok, pues de mi parte sería todo. Hasta el momento, ¿alguna duda, algún comentario? ¿No? Creo que todo ¿No? bien. Por nuestra ¿Todo bien? parte, todo claro. Perfecto, chicos. Pues muchas gracias por atender. Les mando en un momento más las hojas de registro y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Buen día, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego. Igualmente para todos. Bye.